¿Qué tal, amigos de Diario El Salvador? Encuentro con José Roberto Rodríguez. Él es cofundador de Impact Hub San Salvador. ¿Qué tal, José Roberto? ¿Cómo se encuentra? Hola, Omar, ¿qué tal? También muy bien, gracias. Y gracias a toda la audiencia también que nos vino. Súper contento de estar aquí este día. José Roberto, cuéntanos un poco de historia. ¿Cómo nace Impact Hub San Salvador y con qué objetivos? Bueno, básicamente el Impact Hub San Salvador nace hace un poquito más de 7 años y nace con el objetivo de poder desarrollar el ecosistema de emprendimiento, desarrollar el ecosistema de innovación y generar un ecosistema fructífero para el crecimiento económico y la atracción de inversión. Realmente Impact Hub pues no se creó en El Salvador desde cero, sino más bien Impact Hub es parte de una red global a nivel con más de 110 Impact Hubs en el mundo, más de 62 países, y justamente el Banco Interamericano de Desarrollo junto a Impact Hub Global visualizaron que para poder fortalecer la región centroamericana en temas de innovación, la mejor forma era haciendo nacer un Impact Hub en El Salvador. Y fue así como en 2017 nació Impact Hub en El Salvador, pero nacimos con 2 hermanos. Nació también Impact Hub Nicaragua y Impact Hub Honduras en ese momento. Perfecto. A la fecha, ¿cuáles han sido los alcances de Impact Hub y qué es Delta Accelerator? Entiendo que también es parte de estos pasos agigantados que ha dado Impact Hub. Sí, yo creo que hace 7 años cuando nosotros venimos al país y empezamos a desarrollar el ecosistema de emprendimiento, nos dimos cuenta que el emprendimiento tradicional era como lo que más había, ¿no? El emprendimiento por necesidad, muchos emprendimientos que al final carecían mucho del tema de innovación. Con el pasar de este tiempo, básicamente nosotros hemos ido desarrollando una serie de programas que van fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento. Hemos desarrollado quizás un poquito más de 25 programas de incubación, aceleración y escalamiento. Hemos atendido quizás un poco más de 3.500 MIPYMES, generándoles un crecimiento en ventas importante, generando también más posibilidades de generación de empleo. Hemos evitado la migración de gran manera y a partir de ello también nos dimos cuenta, después de todo este gran apoyo que hemos hecho, que empezó a nacer después de pandemia lo que se le llaman las famosas startups tecnológicas, ¿verdad? Estos modelos de negocios altamente escalables, con un alto grado de tecnología y con una gran capacidad de poder levantar capital en el corto tiempo. Y fue ahí donde aprovechamos las iniciativas globales de poder desarrollar el primer fondo de inversión catalítico de riesgo que se llama Delta Fund One. Es un fondo de $10 millones con el cual se busca invertir esa capital en 18 startups en los próximos 4 años. Sin embargo, este fondo no lo hubiésemos podido lograr solos. El fondo lo ejecuta Inogen Capital, que era ya un fondo de inversión de riesgo que existía en El Salvador, y nos aliamos juntos entre Impact Hub e Inogen para poder potenciar ese fondo y que pudiéramos preparar a startups tecnológicas que quisieran ser financiadas por este fondo de capital de riesgo. Fue así como nace Delta Accelerator. Hablando de la situación actual del país, José Roberto, ¿considera que es un momento oportuno para el ecosistema de startups? Yo creo que es un momento único. O sea, sin lugar a duda, las startups tecnológicas hoy en un mundo, yo creo que después de la pandemia el mundo se globalizó en su 100%. Entonces ahora pensar un negocio ya no solo basta pensarlo en El Salvador, sino basta con pensarlo en el mundo. O sea, cómo yo creo una solución local, pero que esa solución puede cubrir necesidades en todo el mundo. Y es ahí donde empezamos a encontrar que nuestro mercado realmente se expande. Al expandirse nuestro mercado, se expanden nuestros clientes. Al expandirse nuestros clientes, necesita más capital para poder crecer. Pero ahí hay un mundo totalmente fortalecido, que es el mundo de Venture Capital, donde está destinado a invertir en iniciativas que tienen un alto nivel de escalabilidad. Yo creo que El Salvador está viviendo su mejor momento a nivel internacional, es decir, la reputación que tiene El Salvador a nivel internacional es fantástica. Obviamente venimos de una reputación sumamente negativa, ¿verdad? A una reputación de un país de innovación, un país que está haciendo las cosas diferentes. Creo yo que eso tiene un tiempo, ¿verdad? Y hay que aprovechar ese tiempo porque efectivamente si nosotros logramos posicionar a nuestro mejor talento tecnológico en mercados más globales, podemos entonces atraer más capital de inversión para desarrollar la economía localmente. Y es así como Delta Accelerator está buscando básicamente convertirse en esa aceleradora de startups tecnológicas que permita llevar nuestro mejor talento a ecosistemas más maduros de inversión, como lo es Estados Unidos, como lo es Europa, donde pues ya hemos tenido experiencias previas, donde nuestra comunidad de startups ha tenido la oportunidad de presentar en estos ecosistemas sus soluciones, generando una gran tracción para nuestro país, para sus negocios y para el mercado donde se desarrollen. Perfecto.
Para este nuevo ecosistema de startups que se está desarrollando en el país, ¿cómo ve usted el rol del gobierno de El Salvador? Yo creo que eventualmente va de menos a más en el tema de startups. Al principio quizás es interesante entender qué es una startup y qué no es una startup, cuál es la diferencia de una micro o pequeña empresa con una startup y cómo la startup se dinamiza en todo el crecimiento económico. Yo creo que al principio el gobierno ha ido poco a poco comprendiendo más este tema e incentivando con nuevas leyes como la ley TEC o el tema de la residencia, que permite que científicos, ingenieros y demás puedan venir y obtener su residencia en El Salvador. Está fomentando traer talento internacional, o está fomentando que empresas tecnológicas puedan tener beneficios fiscales por operar localmente. Yo creo que esos son, digamos, indicios o iniciativas que permitan o están generando una mayor interés, ¿verdad?, en el crecimiento de la tecnología en El Salvador, los data centers que también están creando para brindar infraestructura, las nuevas empresas grandísimas como Google, ¿verdad?, viniendo al país, apostándole a la innovación. En un país tan pequeño somos el pulgarcito de América, ¿verdad?, pero viéndolo en positivo, el ser el país más pequeño nos permite que las startups globales puedan básicamente pivotear o lanzar sus productos de la manera más barata posible, porque aquí muy rápidamente una startup global puede validar si su modelo va a funcionar a nivel global o no, ¿verdad? Es decir, tenés un territorio de metros cuadrados no tan grande, tenés un mercado comprimido en el sentido de que la economía tiene varias oportunidades de mejora respecto a todo lo que la micro y la pequeña empresa puede mejorar respecto a la digitalización, y ahí es donde estas startups globales pueden inyectar esa innovación en todo el ecosistema MIPE, generando un país más competitivo. Entonces sí, yo creo que va de menos a más, y obviamente pues también producto de eso pues vamos a llevarnos a nuestra mejor talento de startups a Europa en noviembre, apoyado por Invest, ¿verdad?, liderado por Rodrigo Ayala. Estamos apoyando a 11 startups tecnológicas que vayan al evento más grande de tecnología en el mundo, que se llama el Web Summit, ¿verdad?, uno de los eventos donde asisten más de 70,000 personas, más de 2.500 startups a nivel global, más de 3.000 fondos de inversión, y creo que va a ser la primera vez que una delegación de El Salvador participa en un evento tan grande y de tal magnitud a nivel global. ¿Cuál es la expectativa que genera una actividad tan importante como esta? Bueno, la expectativa es que logremos traer capital de inversión. Por ejemplo, si de Nueva York logramos generar compromisos alrededor de $2 millones en startups, la idea es que de Europa traigamos $10 millones de inversión, es decir, que nuestro talento salvadoreño pueda convencer a diferentes fondos de capital de riesgo mucho más maduros en ecosistemas más grandes que nuestro talento vale la pena apoyar. Y es ahí donde para mí es súper importante, y el por qué para nosotros juega un rol fundamental apoyar al ecosistema de startups, es porque yo considero, y junto al Impact Hub consideramos que las startups generan 3 cosas fundamentales al país. 1, generan empleo y empleo de calidad, lo cual es importante. 2, generan innovación en los sectores en donde se desarrollan. Es decir, una fintech genera innovación en todo el sector financiero, una agrotech genera innovación en todo el sector agrícola y así sucesivamente. Y el tercero es porque están atrayendo inversión al país, ¿verdad? Es decir, están trayendo no $50,000, están atrayendo más de miles de millones de dólares de inversión para poder generar este ecosistema regionalizado. Obviamente empezando en El Salvador, regionalizándose lo más rápido posible en Centroamérica. Pero yo creo que los fundadores de startups tecnológicas para mí son héroes, pues lo cual yo les llamo héroes de la economía, porque justamente tienen esa posibilidad de generar esa disrupción, innovación, crecimiento económico y atracción de inversión local. Estamos hablando, José Roberto, que en algún momento El Salvador podría convertirse en un hub regional para startups, tomando como ejemplo también países pequeños como Israel, como Estonia, ¿verdad?, que en algún momento también nos comentaba. Yo creo que no solo de regional, o sea, para mí El Salvador puede convertirse y debe convertirse en el hub tecnológico de startups globales. O sea, tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Justamente cuando leemos la historia nos damos cuenta cómo Israel justamente se convirtió en el país con más startups per cápita en el mundo, más de 6,000 startups desarrollándose en diferentes industrias, lo cual vuelve a Israel una potencia en todos los sectores que se quiera desarrollar, tiene innovaciones y va desarrollándolo más rápido, ¿verdad? Irlanda del Norte, por ejemplo, también es un caso muy particular donde toda pues, después de la guerra y demás, mucha gente tuvo que emigrar a Estados Unidos, y a partir de eso, cuando Irlanda del Norte, empieza a crear
un país más apto para el desarrollo económico, toda la diáspora empieza a regresar y la diáspora empieza a dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento, cosa como lo que estamos viendo ahora en El Salvador. O sea, El Salvador está creando incentivos, está creando oportunidades y vemos a la diáspora muy interesada en regresar, lo que ha generado un incremento, una alza también en el real estate, ¿verdad? Como tal, pero es impresionante ver cómo el país está creando esta imagen a nivel internacional que nos permite fácilmente poder convertirnos, si vemos pequeños challenges o desafíos que resolver, en un hub de startups tecnológicas a nivel global. Perfecto. ¿Cuáles serían entonces los siguientes pasos para Impact Hub? Bueno, en principio lo que creo es nosotros lo tenemos en diferentes fases. En principio creo que el país debe de mejorar los incentivos para las startups tecnológicas, es decir, que sea más abierto a la innovación y que la innovación pueda tener beneficios, ¿verdad?, por desarrollarse localmente. Debemos de preparar mejor a las instituciones académicas para que pueda preparar mejor al talento que va a desarrollar o se va a ejecutar o desenvolver en startups globales o startups nacionales. Creo que es importante trabajar con nuestro mejor talento de startups y ayudarles a que levanten capital para lograr expansión. Posterior a eso, creo que es importante levantar un vehículo de inversión de más de $100 millones para poder inyectar ese capital de inversión en diferentes startups que quieran venir a El Salvador, ya sea del mundo, de Centroamérica o Latinoamérica. Y posterior a eso, creo que es importante lanzar pilotos, o sea, programas de preincubación, aceleración, escalamiento, brindándoles a todas estas startups una ruta clara de cómo poder llevar de una idea a un producto mínimo viable en una etapa de incubación, de cómo llevar de un producto mínimo viable a un producto viable al mercado en una etapa de aceleración y de cómo llevar un producto viable al mercado a un producto global en una fase de escalación. Ese roadmap o esa estructura debe de estar, es uno de los retos que nosotros tenemos como Impact Hub, buscando alianzas globales, fortaleciéndonos localmente, aprendiendo cómo llevar de la mano a toda la innovación hasta que logre su fase de escalabilidad. De acuerdo, muchas gracias por habernos acompañado, Roberto. Un gusto haber charlado con usted. No, igual, Omar. Gracias también a Diario El Salvador por la oportunidad y encantado de que puedan conocer a todas las startups con las que estamos trabajando. Creo que son personas muy talentosas, muy comprometidas con el país. Y yo siempre lo he dicho, de que El Salvador los salvadoreños siempre tenemos dos opciones, ¿verdad? Una, huir de nuestro país, o aprender, educarnos y traer esa educación y fortalecer nuestro ecosistema desde la base. Y eso es lo que muchas de las startups salvadoreñas que hoy por hoy están dentro de nuestra comunidad están haciendo. O sea, han tenido oportunidad de estudiar fuera, pero no se han quedado fuera, sino han regresado con toda esa educación para poder inyectar innovación al país y dinamizar la economía desde su trinchera. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en esta entrevista y recuerden seguirnos en diariosalvador.com y a través de todas nuestras plataformas sociales.